Premio Nobel de la Paz para Trump. El mundo al revés en la Casa Blanca. La noticia sonó como una broma de mal gusto, pero no lo era. La Casa Blanca mira hacia Donald Trump y lo muestra como posible candidato al Premio Nobel de la Paz. El mismo hombre que acumula juicios, condenas y polémicas. El mismo que siempre está en guerra y que parecen incompatibles con la palabra paz. El mundo al revés por hechos. Donald Trump fue declarado responsable civilmente de agresión sexual y difamación contra la escritora Anne Jean Carroll. Un jurado de Nueva York determinó que el expresidente cometió abuso sexual. No se trata de rumores ni de titulares partidistas. Es una sentencia judicial. ¿Cómo encaja esa realidad con la imagen de un pacificador? ¿Qué mensajes envía al mundo cuando alguien con antecedentes de abuso puede ser propuesto para el mayor símbolo de la paz global? Trump no es solo un expresidente con una larga lista de causas abiertas. Es el primer exmandatario estadounidense en enfrentar cargos criminales formales. Ha sido imputado en múltiples procesos, desde intentos de interferir en elecciones hasta manejo ilegal de documentos clasificados. ¿Cómo se puede premiar a alguien que pasa más tiempo en los tribunales que promoviendo la reconciliación? Pero detrás de su aparente confianza, siempre hubo promesas que nunca cumplió. Durante su campaña, Trump aseguró que destaparía los archivos de Jeffrey Epstein, aquel multimillonario que fue acusado de tráfico sexual de menores y que en una prisión de alta seguridad murió misteriosamente en su celda en 2019 sin seguridad. Epstein tenía vínculos con poderosos empresarios políticos como Donald Trump y celebridades, y su lista de contactos, la famosa lista negra, podía hundir carreras enteras. Trump prometió transparencia. Dijo que sacaría esos nombres a la luz. Sin embargo, los archivos siguen ocultos. Negaron hasta que hubiese la lista de la que anteriormente habían hablado, resultando una lista de clientes sin lista y sin clientes. Se señalaba que el propio Trump figuraba en ellos. El llamado suicidio de Epstein está rodeado de sombras. Los guardias omitieron rondas de vigilancia y las cámaras no grabaron en el momento de su muerte. Los informes forenses mostraron fracturas en el cuello más compatibles con estrangulamiento que con ahorcamiento. ¿Fue suicidio o un asesinato disfrazado? Lo único claro es que demasiadas pruebas desaparecieron o fueron manipuladas. Y en medio de esa maraña de irregularidades, Trump guardó silencio. ¿Por qué un hombre tan dado a hablar de más por todo? Hasta le sentaba mal que le preguntaran sobre el caso Epstein. Mientras tanto, dentro de su propio país, Trump recortó fondos para la sanidad pública. Redujo la cobertura del Affordable Care Act, afectando a millones de estadounidenses de bajos recursos a los que llamaron ilegales, sin serlo. En un país donde la atención médica puede costar una vida entera de ahorros, quitar seguros no es una decisión administrativa, es una sentencia silenciosa para quienes no pueden pagar. ¿Puede alguien que deja sin asistencia médica a su gente hablar de paz? ¿Qué es la paz sin justicia social? Trump ha sido también el presidente que más veces amenazó con usar al ejército contra su propio pueblo. Durante las protestas de 2020, no dudó en enviar fuerzas federales a ciudades gobernadas por demócratas, incluso cuando los gobernadores y alcaldes se opusieron, y lo hizo mintiendo, haciendo creer que era una emergencia por criminalidad cuando las estadísticas y datos decían todo lo contrario, y se dedicó a perseguir las protestas por lo que estaba haciendo. Escenas de agentes sin identificación, arrestando manifestantes, recordaron los métodos de regímenes autoritarios. ¿Quién puede hablar de paz cuando reprime la disidencia dentro de su propio país? Y sin embargo hay quienes lo defienden. Dicen que firmó acuerdos en Medio Oriente, que promovió el diálogo entre países, pero incluso ese argumento se derrumba cuando se mira con lupa. ¿Quién presentó su candidatura al Nobel de la Paz? Nada menos que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, señalado por organismos internacionales por violaciones de derechos humanos en Palestina. Mientras tanto, en América Latina, Trump ordenaba operaciones militares en el Caribe y cerca de las costas de Venezuela. Se interceptaban embarcaciones, se derribaban y se difundían vídeos de ataques contra supuestos narcotraficantes sin juicio previo, sin investigación, sin transparencia. Eran ejecuciones sumarias envueltas en propaganda. ¿Desde cuándo la muerte sin juicio es una forma de paz? La ironía es brutal. Un hombre que bombardea, que reprime, que recorta derechos, que encubre abusos, es el que aspira a recibir un premio por promover la armonía mundial. ¿Qué nos está pasando como sociedad para aceptar esto sin escandalizarnos? Y más aún cuando el escándalo lo promueven sus adeptos por no dárselo. El Premio Nobel de la Paz nació para reconocer a quienes luchan contra la guerra, la injusticia y la opresión. Imaginemos por un momento lo que significa entregar ese premio a alguien como Trump. Sería decirle al mundo que la justicia, los derechos humanos y la verdad no importan, que se puede abusar, mentir, reprimir, y aún así ser llamado hombre de paz. Sería legitimar la hipocresía en su forma más peligrosa. Tal vez la pregunta más importante no sea si Trump merece o no el Nobel de la Paz,
sino si la humanidad todavía entiende lo que la paz significa. Porque la paz no es una firma en un tratado, no es una fotografía en Oslo. La paz es coherencia, es respeto, es empatía. Y cuando se pierde la coherencia, lo que queda es una farsa. Por eso, antes de aceptar que este mundo al revés siga girando, vale detenerse y pensar. El espejo roto de la paz. Vivimos en una era donde las apariencias pesan más que los actos, donde una fotografía estrechando manos vale más que el dolor de miles de personas que quedaron fuera del encuadre. Donald Trump entendió eso desde el primer día, que la política moderna se gana en los titulares, no en los hechos. Y esa estrategia tan cínica como efectiva es la que lo coloca hoy, absurdamente, en la conversación sobre el Nobel de la Paz. Trump domina la narrativa del espectáculo. Convierte cada escándalo en una cortina de humo y cada acusación en un arma de victimización. Cuando lo acusan, él dice que lo persiguen. Cuando lo juzgan, dice que es una conspiración. Y cuando lo condenan, dice que es la prueba de su fuerza. Así transforma la verdad en un espectáculo donde él siempre gana aunque pierda. Pero ¿qué pasa cuando ese juego manipula la idea misma de justicia? Cuando los hechos dejan de importar. En su presidencia, la Casa Blanca fue un escenario más de ese teatro. Los assessors, los portavoces y los medios aliados construyeron un relato de hombre fuerte, que lucha contra las élites y los enemigos de la libertad. Pero la realidad detrás del guión era otra, la de un mandatario que concentraba poder, que desafiaba la independencia judicial, y que soñaba con un país sometido a su voluntad. Trump no quería ser presidente. Quería ser dueño de un imperio, manejarlo sin límites y sin derechos constitucionales. Su relación con la verdad fue, y sigue siendo, instrumental. Decía lo que convenía, no lo que era cierto. Prometió revelar los secretos más oscuros del sistema, como los archivos de Epstein. Pero cuando llegó el momento de cumplir los enterraba. En lugar de destapar la corrupción, la encubrió. En lugar de limpiar el sistema, se integró a él. El resultado es una telaraña de secretos, donde los poderosos se protegen entre sí, mientras el público se conforma con versiones a media. Y el caso Epstein no es un detalle aislado. Es el símbolo de una élite que se alimenta del silencio, las pruebas que desaparecen, las cámaras que no funcionan, los custodios que se duermen, los testigos que cambian sus versiones. Todo forma parte de una historia que huele a encubrimiento. ¿Y quién podía manejar tantos altos hilos en una prisión de máxima seguridad en la que falló su seguridad? Las pruebas, las cámaras y todo. Cuando la justicia se convierte en teatro, el poder se convierte en impunidad. Pero Trump no solo manipuló la justicia, también manipuló el miedo. Usó la inseguridad, la inmigración, el crimen y la crisis económica como herramientas para dividir. Cada discurso, cada tweet, cada meeting estaba diseñado para enfrentar a unos contra otros. Y lo más inquietante es que funcionó. El miedo es más contagioso que la esperanza. Desde esa lógica todo se justifica. Usar al ejército en las calles, perseguir a los disidentes, reprimir protestas y recortar derechos. Porque si el pueblo tiene miedo, aceptará cualquier cosa en nombre del orden. Y el orden fue la palabra mágica que usó una y otra vez para ocultar el abuso de poder. Sin embargo, el mayor peligro no está solo en Trump, está en la normalización, en ver estas acciones como simples decisiones políticas, en olvidar que detrás de cada decreto hay personas que sufren, enferman o mueren. Cuando un líder sin empatía se convierte en modelo, la sociedad se deshumaniza. En este contexto, el Premio Nobel de la Paz pierde sentido si se le diese a un hombre como él, porque si la paz se mide por conveniencia, cualquier guerra puede maquillarse de defensa preventiva. Si la paz se concede por interés, cualquier dictador puede parecer un pacificador. Y si la paz se otorga a quien oprime, el concepto mismo de humanidad queda en ruinas. No se trata de ideología, se trata de coherencia. Un líder que llama a sacar al ejército contra sus ciudadanos, que niega derechos a las mujeres, que ridiculiza a los migrantes, que persigue a los periodistas y que mantiene relaciones con gobiernos señalados por genocidio, no representa la paz, representa su negación. Pero hay algo más profundo aún. La responsabilidad colectiva en Trump no llegó solo, fue aplaudido, votado y defendido. Su ascenso refleja un síntoma global, el cansancio con la política tradicional, la desconfianza en los medios y la necesidad de creer en salvadores, aunque sean falsos, mentirosos, crueles y sin piedad. Y mientras buscamos salvadores, entregamos nuestra libertad a los que prometen rescatarla. El caso del Nobel es solo un espejo que nos devuelve una imagen incómoda. Una humanidad que ha confundido popularidad con virtud y poder con verdad. Queremos un mundo donde los premios se compran con influencia y los crímenes se olvidan con discursos publicitarios, ¿o todavía queda en nosotros la capacidad de indignarnos, de decir no, de poner límites? Trump representa el triunfo del relato sobre la realidad, pero también representa una advertencia. Lo que se normaliza se repite. El verdadero Nobel de la Paz
debe darse a la gente común que no se rinde ante la mentira y la manipulación, a los que buscan la verdad sin importar quién caiga, a los que entienden que la paz no se firma, se practica. Pero todavía podemos enderezarlo si tenemos el valor de mirar sin miedo y llamar a las cosas por su nombre, y eso empieza por no aplaudir a los que usan la palabra paz para cubrir sus guerras. La historia no se repite, se corrige o se paga. Hoy, frente a la posibilidad de ver a Donald Trump postulado al Premio Nobel de la Paz, no estamos presenciando un simple error político. Estamos ante un espejo moral, un espejo que nos obliga a preguntarnos qué significa realmente la palabra paz en un mundo que ha olvidado su sentido. Porque la paz se demuestra con hechos, con justicia, con empatía, con respeto, cuando premiamos a quienes construyen su carrera sobre el sufrimiento de otros. Traicionamos la memoria de quienes murieron buscando la paz verdadera. Cuando olvidamos las víctimas de los abusos, los silencios y las mentiras, convertimos la justicia en espectáculo. Y cuando el poder puede borrar sus crímenes con una sonrisa ante las cámaras, el mundo entero pierde una parte de su alma. La humanidad ha visto muchos impostores de la paz. Hombres que firmaron tratados mientras ordenaban ejecuciones. Gobiernos que hablaban de libertad mientras censuraban a su pueblo. Corporaciones que financiaban guerras mientras promovían campañas de esperanza. Y ahora, otro rostro se suma a esa lista, el de un hombre que ha usado la mentira como estrategia, el miedo como herramienta y la división como combustible político. Pero hay algo que el poder nunca podrá controlar: la conciencia de quienes aún piensan. Esa voz interior que, incluso en medio del ruido, nos recuerda que la verdad importa, que la paz no es un premio, es una responsabilidad, y que quien no respeta la dignidad humana, por más trajes que vista o votos que tenga, jamás será un símbolo de paz. La pregunta entonces no es si Trump merece el Nobel, la pregunta es si nosotros como sociedad merecemos seguir llamando paz a lo que no lo es. Podemos mirar a los ojos a las víctimas del abuso, de la represión, de la pobreza, de las guerras sin juicio, y seguir diciendo que todo está bien. Cada vez que aceptamos la mentira, le damos al poder permiso para repetirla. Cada vez que callamos ante la injusticia, ayudamos a que crezca. Y cada vez que confundimos espectáculo con verdad, retrocedemos un paso más hacia la oscuridad. La paz no se otorga, se conquista. Se conquista con valentía, con verdad y con memoria. Y eso exige incomodidad. Exige mirar de frente a los que nos mintieron, a los que se beneficiaron del dolor ajeno, y decirles: no en mi nombre. Si el Premio Nobel de la Paz se entrega a quienes oprimen, la historia sabrá juzgarlo. Para nosotros, los que aún creemos en la decencia, debemos tener claro algo: no necesitamos un galardón para saber qué es la paz. Necesitamos integridad para defenderla. El mundo al revés puede seguir girando, sí, pero no puede obligarnos a girar con él. Podemos ser la grieta en el espejo, la voz que incomoda, la conciencia que no se compra. Podemos ser la generación que diga basta al cinismo disfrazado de diplomacia, porque la paz no se proclama, se practica. Y ningún premio, por más prestigioso que sea, podrá esconder la verdad. La historia tiene buena memoria. Y la paz también.